buenos días para todos. Espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a este nuevo webinar de la Academia Pirani, un espacio en el que vamos a estar conociendo más acerca de la gestión del cumplimiento normativo. Muchas gracias a todos por conectarse. Veo que nos acompañan desde Costa Rica, Guatemala, Colombia, México, Chile, Perú. A todos muchísimas gracias por conectarse. En este webinar vamos a conocer sobre un tema muy importante para la gestión de riesgos en las empresas, y para hablar precisamente de este tema nos acompaña Pablo Camacho Espinosa, quien actualmente se desempeña como auditor regional de riesgos en Grupo Promérica de Costa Rica, y quien además tiene más de 23 años de experiencia en la gestión de riesgos financieros y no financieros, también en la gestión de continuidad de negocios, entre otras especialidades. Pablo, bienvenido. ¿Cómo estás hoy? Hola Mónica, buenos días. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos a este webinar que espero que todos disfrutemos mucho y aprendamos bastante de él. Súper bien, gracias a Dios. Nublado aquí desde Costa Rica, pleno invierno, muy contentos de este día. Espero que podamos aprender mucho sobre temas de cumplimiento normativo que pues ya forma parte de todas las organizaciones que tienen una vocación de éxito sostenible en el tiempo. Claro que sí, Pablo, muchísimas gracias. Y seguramente esta va a ser una exposición, una presentación de mucho valor para todos nosotros, para todas las personas que hoy se conectan y nos acompañan en este nuevo webinar. Antes de darte nuevamente la palabra y de poder comenzar con este tema de gestión del cumplimiento normativo, quiero invitar a todos los asistentes a que si a lo largo de tu exposición tienen alguna inquietud o alguna duda, nos la pueden hacer llegar a través del módulo de preguntas y respuestas o también a través del chat. Más adelante vamos a tener un espacio para resolver algunas de las inquietudes que ustedes nos dejen. Adicionalmente, quiero hacerles una invitación, y es a que visiten nuestro sitio web www.piranirix.com/es para que conozcan toda la oferta de valor que tenemos para ustedes, tanto desde las soluciones integrales para la gestión de riesgos que tenemos, como todos los contenidos de valor en diferentes formatos que pueden encontrar en nuestra Academia Pirani. Allí van a ver artículos de blog, también van a ver ebooks descargables, videos, conferencias y por supuesto todos los episodios de nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos. Entonces, muy invitados a que conozcan nuestro sitio web, nos visiten y exploren toda la oferta que tenemos para ustedes. Nuevamente les agradezco. En este momento hay conectados 145 personas por participar y por unirse a este webinar que vamos a ver a continuación con Pablo. No siendo entonces más, Pablo, cuéntanos cuál va a ser la agenda que vamos a tener el día de hoy. Adelante. Gracias, Mónica. Antes de empezar, veo algunos comentarios que indican que se escucha bajo. Entonces quisiera confirmar con ustedes si se escucha mejor ahora o si necesitamos hacer algún ajuste técnico antes de iniciar. Ok, dicen que se escucha bien, todo bien, excelente. Perfecto, gracias Pablo ahí por esa precisión. Y entonces cuéntanos cuál va a ser la agenda que vamos a tener a continuación. Listo. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla, nada más por favor me comunican si se observa. Confirmo. Ok, si me ven viendo para este lado, tengo mi segundo monitor acá. Bueno, vamos dentro de este mundo de temas de cumplimiento normativo, vamos a ver estos 7 puntos que son altamente relevantes. Primero, y siempre cuando iniciamos con temas de gestión de riesgos es importante, de cualquier tipo de riesgo, siempre es importante hacer un repaso muy rápido de lo que es cultura de riesgos y aspectos generales de gestión de riesgos. Vamos a ver que el cumplimiento normativo va mucho más allá del propio, el propio cumplimiento de todos los temas legales y financieros y que se tienen en las entidades, ¿verdad? Hay un tema de gestión de riesgo legal que está intrínseco en la gestión de cumplimiento normativo. Vamos a ver un tema de, evidentemente, ya de cumplimiento normativo específicamente, cómo se gestiona y evidentemente bastante general. Vamos a ver temas de líneas de ética,
porque está intrínseco también en la gestión de cumplimiento normativo, cómo se trabajan algunos mapas de riesgo en compliance y las matrices de riesgo en compliance, sistemas de información gerencial, porque va también amarrado todo lo que es la gestión de los sistemas de información gerencial para emitir cierta información que es favorable para la gestión de cumplimiento normativo y algunos puntos relacionados con normativa internacional o marcos de gestión. Entonces vamos a iniciar. En estos días que he estado invitando también a amigos al webinar, sucedió algo que a mí me dio un poco de risa, ¿verdad? Porque normalmente sucede. Cuando hablamos de compliance, me decían mis amigos, pero mira, vas a dar un webinar de compliance, pero ¿sobre cuál normativa? ¿Sobre SAILAF? ¿Sobre Ley 8204? O otras leyes de Latinoamérica, si esto es de la TAM. Y entonces aquí sucede lo siguiente, cuando hablamos de compliance, normalmente se confunde sobre cumplimiento de temas relacionados con AML. Y cuando hablamos de compliance, realmente estamos hablando de cumplimiento normativo. Son como dos aristas diferentes por aquello para que lo tengamos en consideración. Entonces, siendo o entrando ya en materia, cuando hablamos de gestión de riesgos en términos generales, siempre tenemos que hablar de la cultura de riesgos. ¿Y qué es la cultura de riesgos específicamente? Bueno, algunos de estos son elementos, podrían haber muchos más, sin embargo, tal vez se han considerado como los más relevantes en temas de gestión de riesgos, y es tener temas relacionados con gobierno y políticas en donde se asignen responsabilidades de la administración de riesgos a nivel de toda la organización, data para evaluar riesgos. Entonces ahora es súper relevante, ya en nuestros tiempos creo que esto no es un nice to have, sino que es algo que es evidentemente muy necesario, es tomar decisiones basadas en datos. Entonces tener datos disponibles para tomar decisiones siempre es importante, por lo tanto la importancia de los sistemas de información gerencial. ¿Cómo se miden y evalúan los riesgos? De acuerdo al tamaño y tipología de los riesgos asumidos. Muchas de las normativas dicen que, bueno, tenemos que evaluar la gestión de riesgos de acuerdo al tamaño y complejidad de la entidad. Y entonces ahí hay un tema de ambigüedad muy importante, porque muchas organizaciones podrían decir, pero mire, yo no soy todavía una entidad tan grande o tan madura y demás. Y entonces eso podría convertirse en una excusa para no gestionar riesgos de manera adecuada. Hay que tener un buen ambiente de control en donde se establezcan controles efectivos desde el inicio, que esos controles tienen que ser revisados con cierta periodicidad para ver quiénes los ejecutan, si siguen siendo efectivos y demás. Hay que identificar quiénes son los dueños de los procesos, y este es otro tema en el que se falla mucho. Normalmente hay procesos que como tienen tantas puntas de gestión, entonces nadie se hace cargo del proceso en general, sino que cada uno es dueño de un área. Entonces, a veces cuando se rompe la cadena y un proceso no se puede cumplir, entonces las áreas se acusan entre ellas, pero realmente eso tiene que definirse a nivel de políticas y demás. ¿Quiénes son los dueños de los procesos? ¿Verdad? Obviamente, normalmente es la administración, siempre es la administración la dueña de los procesos, ¿verdad? De los procesos operativos más que todo y de gestión de negocios. Luego, con respecto a esto, hay que establecer una estrategia de control de riesgos. Aquí pueden haber temas de control interno y demás. Evidentemente, nuevamente, temas de controles, matrices de riesgo operativo, temas de continuidad de negocios y todo esto que va, digamos, que se forman parte como del músculo que permite gestionar riesgos de manera adecuada. Establecer estrategias de cobertura y mitigación, y aquí podrían haber hasta oportunidades de evaluar los modelos de negocio, y eso es muy relevante también porque cuando se cambia el modelo de negocio, tienen que cambiar políticas, tienen que cambiar los controles que se han establecido y demás. Es importante siempre estarlo revisando, ¿ok? Y el famoso concepto de apetito al riesgo. Entonces, aquí se definen límites, umbrales, los planes de acción y seguimiento, y se está ajustando. Eso es un proceso de mejora continua. Y normalmente,
cuando vemos temas de apetito de riesgo, vemos un tema definido como un apetito de riesgo medio o bajo o alto, usted dirá, bueno, pero ¿qué quiere decir medio o alto o bajo? Bueno, lo correcto sería definir un porcentaje de acuerdo al tipo de patrimonio, de acuerdo al patrimonio, un número de veces, una cantidad de días, ¿verdad? Un monto específico de pérdidas para saber si eso es medio, alto o bajo. Pero cuando decimos o entregamos al, digamos, a la administración este tipo de definiciones como medio, alto y bajo, pues podría generar ambigüedad. Esto es como un mapa de cultura de riesgos, ¿verdad? Como les digo, pueden haber muchos elementos adicionales que lo compongan, sin embargo, estos son como de los más generales o los más normales. Cuando hablamos de administración integral de riesgos, hablamos de los famosos 5 verbos. Todos los que gestionamos riesgos vivimos con esto siempre: identificar, medir, controlar, monitorear y comunicar. No voy a entrar mucho en este tema, sin embargo, el identificar adecuadamente riesgos es un tema que a veces fallamos muchísimo en eso, porque eso debería ser un proceso continuo y eso se genera, no sé, una vez cada X cantidad de años, y de repente ahí podríamos estar siendo o subevaluando los riesgos. Se miden de manera diferente, sin embargo, resulta que los procesos han cambiado, los dueños de los procesos han cambiado, ahora son automatizados, ya no son manuales, entonces tal vez la medición es diferente, ¿verdad? Los procesos que se deben de medir, o los riesgos que se deben de medir, son siempre los normativos internos y casa matriz. Luego, en temas de control y mitigar, bueno, tiene que estar, como se dice en COSO, tiene que estar presente y en funcionamiento, ¿verdad? Tiene que haber un ambiente de control y de mitigación que permita gestión, que se vea la gestión, ¿ok? Luego, el monitoreo, que es algo pues del día a día normal, de acuerdo con cierta periodicidad, y aquí también vamos al tema de complejidad y nivel de madurez de las entidades. Y el tema de comunicación. Entonces, en temas de comunicación también es otro punto en donde se falla bastante, porque normalmente la gestión de riesgos se enfoca en comunicación a las altas gerencias y demás. Sin embargo, a veces es importante que las primeras líneas sepan que, independientemente de sus roles, tienen una afectación sobre la gestión de riesgos y a veces no se les comunica adecuada y oportunamente. Entonces, ahí entramos en un problema de fallas de comunicación importantes. Y cuando entramos al concepto de identificación de riesgos, y eso es bastante importante que lo consideremos, es identificación de los riesgos nuevos. ¿Y cuáles son los riesgos nuevos? Bueno, supongamos que una entidad hoy no coloca tarjetas de crédito, pero dentro del modelo de negocio del 2022 dicen que a partir de julio de este 2022 van a empezar a emitir tarjetas de crédito. Entonces ya se exponen a otro tipo de riesgos, ¿verdad? Entonces es un riesgo nuevo para la entidad. Si entra en un nuevo producto o servicio que antes no tenía, eso es un nuevo riesgo para la entidad. ¿Que se puede amarrar con otros riesgos si ya existían? Pues sí, pero hay que identificar qué nuevos riesgos se expone la entidad con este nuevo producto o servicio. Eso cuando hablamos de riesgos nuevos. Cuando hablamos de verificación de los riesgos actuales es, como comentábamos anteriormente, que los riesgos actuales se esté verificando cuál es el tratamiento, cuál es la evolución, ¿verdad? Si el impacto, si eventualmente puede ser mayor o menor, si los controles que están establecidos siguen siendo efectivos o no, y entonces a eso es parte de los procesos de monitoreo normales. Y bueno, pues los riesgos emergentes hablamos normalmente. Este es un tema que se las trae, la identificación de riesgos emergentes. Entonces hoy podríamos decir que crisis en contenedores, la crisis de contenedores, podría ser un riesgo emergente para nuestras entidades. Yo diría que sí. ¿Por qué? Porque eventualmente eso puede tener una afectación en los flujos de efectivo de los clientes que requieren importar o exportar, y entonces eventualmente no nos paguen o no tengan oportunidad de pagarnos, precisamente porque no tienen, digamos, esa normal cadena de suplementos que tenían antes. Entonces, lo que les quiero decir es que hay un tema relevante con esto. Entonces, ¿qué es la idea? Que ustedes a nivel de la entidad puedan verificar sus instancias de gobierno corporativo para ver si dentro de junta directiva, del comité de administración integral de riesgos,
el de comité de activos y pasivos y otros comités que tengan de manera formal establecidos, o digamos algunos que por delegación de la administración les haya sido entregado ciertas atribuciones, pues haya una adecuada comunicación, evidentemente con la gestión de riesgos y las demás líneas de defensa. Otro tema en el que fallamos muchísimo es en el monitoreo de los riesgos que son trasladados a terceras partes, y eso no implica que nosotros no seamos los responsables de ese riesgo, sí, seguimos siendo responsables de ese riesgo. Entonces normalmente lo que tercerizamos es el monitoreo de medios o menciones de marca, temas relacionados con tecnología, ciberataques, temas legales, que ahorita vamos a ver sobre esto. Sin embargo, las políticas no las establecen los terceros, las establecemos nosotros, porque nosotros requerimos que se gestione de cierta manera. Seguimos siendo los responsables. Monitoreo de actividades y procesos, nos referimos aquí a bases de datos adecuadas, que ya más o menos lo comentábamos. Seguir haciendo un análisis de las adecuadas actividades para identificar riesgos. Tener una capacitación constante, pero además de eso especializada. No es lo mismo la especialización que requiere un plataformista en temas de capacitación que lo que requiere un miembro de junta directiva. Tal vez el miembro de junta directiva requiere sobre temas más de alto nivel, los otros son más operativos. Hay temas de ajustes constantes en los indicadores que son clave en la entidad, y a veces también ahí tenemos fallas, porque los identificadores de riesgo que tenemos o los indicadores de riesgo que tenemos son, digamos, como muy estáticos, ¿verdad? Y no hay ajustes en el impacto, probabilidad y demás. ¿Y en qué debemos apoyarnos nosotros para este adecuado monitoreo de riesgos nuevos, emergentes, actuales y su evolución? Bueno, análisis externos de los bancos centrales, del Fondo Monetario Internacional, del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Reserva Federal y cualquier otra entidad que para ustedes sea relevante, que tenga una incidencia en la gestión de riesgos propio de la entidad. Esto que estoy diciendo no es exclusivo para entidades financieras. Eso podría ser para cualquier tipo de entidad. Es muy importante indicarlo, ¿verdad? La gestión de riesgos no es exclusiva de entidades financieras. De repente antes se pensaba que era una ventaja competitiva tener una gestión de riesgos en cualquier tipo de entidad. Hoy es una necesidad. Les presento esta filmina de ISACA, que habla del enfoque de 3 líneas, en donde dice que las unidades funcionales, que son mandos medios, colaboradores y terceros en general, forman parte de la primera línea. Las áreas de control, que es la gestión de riesgos, normalmente el área de cumplimiento, normativo, inclusive un área de gobierno corporativo podría ser parte de una segunda línea de control. Están bien definidas y tienen que ser bien definidas, evidentemente, todo lo que es relacionado con sus roles y responsabilidades. Y la auditoría interna como tercera línea. ¿Ok? Algunos dicen, bueno, la auditoría externa y el regulador forman parte de líneas de defensa, pues sí. Y este enfoque que les estoy presentando de un ente regulador, en donde dicen, bueno, mire, aquí está la primera, segunda y tercera línea, pero hay una cuarta línea que es la auditoría externa y los entes reguladores. Entonces eso depende mucho de quién, del ojo con que se mire. Yo soy partícipe de que, o yo creería que para mí hay una cuarta línea, o sea que nos ayuda también a gestionar riesgos, porque si la primera, segunda y tercera no identificaron algo, de repente habrá determinado la auditoría externa o un ente regulador. Evidentemente la idea es que esto no llegue hasta esta cuarta línea. Todo esto, bueno, todo lo que es tercera línea tiene que responder a comité de auditoría, y la comité de auditoría a junta directiva, como eso ya se conoce. Y aquí está otro modelo del Instituto de Auditores Internos, en donde lo que hace básicamente es decirnos que nosotros como auditores debemos no solamente enfocarnos en dónde está el punto negro, sino también en dar recomendaciones. Debemos ser asesores. Entonces, la idea de este tema es que dejemos atrás el famoso auditor inquisidor que decía, mire, este es el problema, y por lo tanto hay que solucionarlo. No, si este es el problema, demos una recomendación, que dentro de la recomendación hayan, digamos, varios tintes de asesoría. Entonces eso es como el concepto del Instituto de Auditores Internos.
Ya entrando en materia relacionada con la gestión del riesgo de cumplimiento normativo, entramos en temas de riesgo legal. Entonces, hay conceptos asociados al riesgo legal que son súper relevantes tenerlos en consideración siempre porque, bueno, son cuestiones que suceden en el día a día que a veces no tenemos mapeadas. Entonces, ¿qué es el riesgo de documentación? Riesgo de que algunos documentos estén incorrectamente, no estén correctamente, digamos, presentados a nivel legal, tengan algunas brechas y demás, que se extravíen documentos, que no existan. A veces hay relaciones contractuales de hecho, pero no están en un documento físico. Por lo tanto, ahí a la hora de los balazos, como decimos, entonces todo el mundo se esconde, ¿verdad? Porque básicamente yo le dije, usted me dijo, entonces ahí no hay temas bien especificados a nivel documental. Entonces eso podría incidir definitivamente en las actividades de negocio. ¿Okay? Riesgo de legislación, entonces, riesgo de que operaciones no puedan ser ejecutadas por prohibición, entonces a veces depende bueno, he visto algunos casos en donde se desarrollan nuevos productos y servicios y se van a presentar al ente regulador y el ente regulador le dice, no, porque usted no puede. Por regulación, usted está vetado de ese tipo de productos o servicios. Evidentemente también puede ser porque tenga algún tipo de observación previa y demás. Entonces, a veces se utilizan recursos de la entidad para nuevos productos y servicios y realmente no se puede porque hay un riesgo de legislación ahí. Entonces, hay que tenerlo en consideración. Y también porque a veces evidentemente, esto sucede, es parte legal de nuestras democracias, en donde, bueno, hay cambios en las legislaciones y demás, y entonces los productos y servicios que tenemos tienen que irse transformando de acuerdo a esto, y a veces, digamos, lo hacemos, pero no tomamos en cuenta los eventuales riesgos que correlacionalmente puedan afectar a la demás gestión, inclusive hasta la estrategia. Un riesgo de capacidad. Y aquí hablamos de la contraparte legal no tenga capacidad de ejecutar la parte contractual que le correspondía. Y entonces, aquí hay un tema muy importante de continuidad de negocios que hay que estar observando siempre. Luego también, a veces firmamos contratos con Pablo Camacho, que es el gerente general de tal entidad, pero resulta que Pablo Camacho, a pesar de ser el gerente general, no tenía la representación legal. Y entonces, cuando vamos a temas ya penales y demás, ahí estamos teniendo problemas legales porque ya definitivamente ya vamos perdiendo, ¿verdad? Pablo Camacho no tenía la representación legal de tal empresa, por lo tanto, el incumplimiento de un contrato, digamos, no sería culpa de la entidad en términos generales. Entonces, ¿cómo se identifica y trata el riesgo legal? Bueno, primero desde el mapeo de riesgos propio, y en temas de mapeo de riesgos, aquí hay muchísimos temas que son siempre importantes, siempre relevantes, y es, bueno, como en toda gestión de riesgos, siempre es hacer un mapeo de riesgos para ver qué cuestiones pueden ser críticas y afectar negativamente la gestión de la entidad, pero en temas de riesgo legal, bueno, aquí tenemos que ver temas legales, regulatorios, contractuales, cumplimiento de acuerdos de servicios y otras situaciones cotidianas que se dan, relaciones laborales y demás. ¿Ok? Y de acuerdo al tipo de cada una de estas obligaciones, debemos de verificar si hay necesidad de hacer contingencias legales o reservas. Cuando hablamos de temas de gestión de riesgo legal, ¿cómo se debe conformar un equipo de riesgo legal? Sí, ¿cómo se gestiona el riesgo legal? ¿Cómo se conforma ese equipo? Bueno, depende mucho, ¿verdad? Podría ser tercerizado, podrían ser internos, abogados internos, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, pero cuando hablo de legal hablo de abogados. Y vean, no necesariamente. De repente algunos temas son relacionados con tecnología, de repente algunos otros temas son relacionados con el mismo compliance, con crédito, con riesgos, con operaciones. Otros riesgos otras situaciones pueden ir. Vamos a ver, con grandes en la empresa y con grandes tenga o cuántas líneas de negocio tenga, la conformación de ese equipo de gestión de riesgo legal puede irse transformando y podría ser inclusive, como les digo, por demanda. Entonces, hoy necesitamos ver temas de productividad,
o de producción, entonces definitivamente necesitamos ir a ver quiénes están, supongamos que sea una empresa que tenga, no sé, que produzca algún tipo de productos para el consumo humano. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es buscar quién nos trae los insumos a nosotros para gestionar, para hacer este producto. Entonces ahí el gerente de producción es importante que esté. Entonces no necesariamente son abogados, ¿verdad? Como les digo, la conformación de ese equipo puede transformarse a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cómo funciona un sistema de administración de riesgo legal? Bueno, siempre, digamos, lo que es la entidad, que podría estar, digamos, en estos cuatro círculos centrales, está la Junta Directiva, que debe garantizar que existe un adecuado sistema de control interno para la gestión del riesgo legal. Supongamos que la entidad hay una vicepresidencia de asuntos legales o un área de asuntos legales. Ella es la que va a dictar ciertos lineamientos, los va a emitir, va a buscar la aprobación de junta directiva de esos lineamientos de riesgo legal. Y lo que es la vicepresidencia de administración integral de riesgos le da monitoreo a esos riesgos legales, propone acciones de mitigación, verifica si hay nuevos existentes cuestiones relacionadas con riesgo legal, está en constante comunicación con la vicepresidencia de asuntos legales y con el proceso de cumplimiento. Entonces aquí, de cumplimiento normativo, ¿verdad? Entonces, aquí se verifica normalmente o se le da monitoreo a todo lo relacionado con el cumplimiento de los compromisos de riesgo de compliance, ¿ok? La Vicepresidencia de Administración Integral de Riesgos tiene que comunicar al Comité de Riesgos todo lo que ha visto, ha observado y evidentemente todo lo que va sucediendo, y debería de presentar ciertos indicadores al Comité de Riesgos, que ahora vamos a ver un poco de ellos. El Comité de Riesgos de la Junta Directiva y la Vicepresidencia de Auditoría, pues tiene que hacer un aseguramiento razonable del sistema de control interno, en este caso específico de gestión de riesgo legal o gestión de riesgos en términos generales, incluyendo el riesgo legal, y comunicarle al comité de auditoría que también le comunica a la junta directiva. Está en constante comunicación. Eso es un tema de governance. ¿Qué debería presentarse a un comité de riesgos en temas de riesgo legal? Como algunos indicadores. Bueno, lo relacionado con control y seguimiento de litigios, que son casos en contra, casos a favor o procesos civiles o penales. Esto siempre es importante, es normal que siempre se observe que se presente esto. Sin embargo, hay que tomar en consideración si se incluyen temas digamos, temas de casos a favor, si se incluyen los litigios de cartera de crédito. A veces se hace por separado. Eso es un tema también de apetito o de gusto, ¿ok? En casos en contra hay que determinar si se presentan todos los casos en contra globalmente o si se presentan específicamente todos los relacionados con detalles del consumidor, ¿verdad? Normalmente eso también podría separarse. Y luego todos los procesos civiles o penales en donde se verifique específicamente, inclusive también si alguno de nuestros socios o directores podrían verse inmiscuidos en este tipo de situaciones. Esto siempre es importante y en este punto también fallamos un poco en gestión de riesgo legal, ¿no? Normalmente nos damos cuenta cuando ya ha sucedido. ¿Qué tipo de indicadores se pueden presentar? Bueno, gastos de litigio, qué costos y gastos procesales se han dado, honorarios de abogados, intereses generados y asesorías. Esto siempre para llevar, vamos a ver, hay litigios que podrían ser, no sé, de $100,000, pero resulta que es un caso que está a favor, pero resulta que vamos gastando 95,000, 90,000. Entonces, ¿valdrá la pena seguir o no? Bueno, eso habrá que revisarlo específicamente. Sin embargo, es importante llevar ese pulso de cuántos son los gastos de los litigios. La probabilidad de pérdida, yo puse aquí algún tipo de indicadores, digamos que si la probabilidad de pérdida es menor al 5%, o si es entre el 6 y el 50%, es posible, y si es probable, es superior al 50%. Entonces, si ya es probable superior al 50%, entonces hacemos una estimación del 100% del caso en contra, por si eventualmente, bueno, si ganamos algo ya es ganancia, pero eventualmente, como tenemos tanta seguridad de que podríamos perder este caso, ya tenemos las reservas específicas. Entonces, ¿cuál es el monto de reservas? Litigios a favor menos litigios en contra. ¿Ok?
Otro punto que podría presentarse es el top 10 de casos en contra, ¿verdad? Se pueden presentar cuantías, demandantes, detalles generales, fecha de inicio del litigio, probabilidad de pérdida, el tipo de bufete, y lo mismo para casos a favor, ¿verdad? Cuantía, demandado, detalles generales, fecha de inicio del litigio, probabilidad de pérdida y el bufete que lo está llevando. Ok, entrando ya en cumplimiento normativo. Cuando hablamos de cumplimiento normativo, o esta palabra compliance, que por su traducción en inglés es cumplimiento, y ahí es donde vienen las confusiones entre cumplimiento de temas relacionados con AML y temas de cumplimiento normativo, estamos hablando de todos los requerimientos que se necesitan para poder tener un negocio en marcha. Todas las reglas que se establecen a nivel de casa matriz, cuestiones internas y demás. Otros estándares como pueden ser ISOs, Basilea y demás. Temas de gobierno específicamente, pero hablando de gobierno, pero gobierno corporativo. ¿Ok? Todo lo que se establezca a nivel de casa matriz, políticas internas y demás, y otras que se vayan desarrollando al interno. Regulaciones aplicables al tipo de negocio, temas de transparencia, que aquí convive muchísimo lo que es ética con compliance, otras políticas y procedimientos que estén establecidos por entes reguladores que normalmente no son, digamos, del área, supongamos, temas de Hacienda, ¿ok? Ese podría ser uno específico. Y otras leyes. Entonces, cuando hablamos de compliance, estamos hablando de un mundo de regulaciones que podrían afectar la gestión específica. Entonces, cuando vamos a hacer una valoración del cumplimiento normativo y ver el nivel de madurez que tenemos nosotros, permítanme un segundo, por favor. Bueno, tenemos que revisar cuál es el nivel de madurez. Entonces, aquí hay algunos, digamos, atributos para identificar si estamos en algo informal, aspiracional, operacional u optimizado. Normalmente, las entidades financieras, para poner un ejemplo, están en una parte operacional, en donde todo está, vamos a ver, ya hay comunicación, todo está formalizado a nivel de gobernanza, está operando de manera adecuada. Digamos que hay coordinación entre las partes, es sostenible, es revisable cada año y demás. Hay correlaciones entre tipos de riesgos. Normalmente estamos por ahí. Sin embargo, podría ser que también estemos en este otro punto. Habrá que revisar, ¿verdad? Sin embargo, este mapita se los dejamos ahí para que ustedes lo tengan en consideración y ustedes evalúen por dónde estamos. Cuando hablamos de aspiracional, vamos en pro de, ya casi llegamos, ¿verdad? Todavía hay algunas dependencias o conflictos de interés entre las unidades de negocio y las unidades de control. Digamos que todavía no hay una coherencia entre la definición de roles y responsabilidades que podría darse. Algunas políticas y procedimientos pueden estar en desarrollo, pueden estar en proceso de aprobación. O sucede muchísimo en esta parte de aspiracional que se establece una política súper robusta, súper bonita, que tiene muchos puntos que son muy relevantes, sin embargo, la gestión, pobre. Cuando vamos a evaluar la gestión contra la política, no hay gestión tal que se ajuste a esa política. Entonces, es una política o muy ambiciosa o tenemos una estructura bastante deficiente para poder alcanzar esa política. Y cuando hablamos de optimizado, bueno, ya hablamos de compañías súper maduras, inclusive ya tienen una visión prospectiva de gestión de compliance y demás, ya especializan más sus recursos y demás, tienen herramientas tecnológicas para la gestión y bueno, ahorita hay muchísimas oportunidades para entrar en un área optimizada. Sin embargo, consideraría yo que no todos estamos por ahí. Todos deberíamos de estar entre un operacional y tal vez aspiracional. Informal, pocos, dependiendo del tipo de legislación que esté aplicándoles. Entonces, cuando hablamos de cumplimiento normativo, pues esto ya
forma parte de organizaciones que tienen una visión de éxito a larguísimo plazo, ¿verdad? Ya que hablamos inclusive de temas de, de, de gobierno corporativo muy elevados, de un tema inclusive de una cultura organizacional basada en ética, donde digamos que toda la organización conoce sobre el sistema de ética, tiene integridad sobre temas de información y demás. Esto pasa por clientes, pasa por accionistas, pasa por colaboradores, pasa por proveedores y demás. Y como dice en la teoría, y así funciona, el cumplimiento normativo es la forma que tienen las empresas de garantizar que todos los integrantes y todos los stakeholders cumplirán con las regulaciones a las cuales están sometidas, ¿verdad? Entonces, es importante, digamos, tener esos conceptos claros de qué es cumplimiento normativo, para qué sirve y cuál es el fin. ¿Qué es lo que debe hacer una unidad de cumplimiento normativo? ¿Cuál es su responsabilidad? Bueno, debe vigilar que la entidad opere con integridad y en cumplimiento de todas estas leyes y reglamentos que ya conversamos, no solamente entre reguladores, sino de multilaterales, diferentes stakeholders, además de casa matriz, además de otros marcos regulatorios que han decidido acoger para su gestión. Tienen que contar con independencia de la alta gerencia, reportar normalmente a la junta directiva. Es relevante que se reporte a la junta directiva por varios temas de conflictos de interés que podrían presentarse. Tiene autoridad suficiente para solicitar información. Y normalmente es gestionado por un director de cumplimiento. ¿Cuáles son las funciones específicas? Bueno, es como toda unidad de control, más bien, ¿verdad? Tiene una responsabilidad sobre la identificación de los riesgos de cumplimiento a los cuales está enfrentándose la entidad. Sucede muchísimo y me imagino que les habrá pasado a algunos de ustedes que la normativa cambia y entonces cambian, no sé, un capítulo y de repente te dicen, mira, Pablo, revísate esto porque esto te atañe a vos. Entonces uno va y lo revisa, pero uno verifica que no solamente me atañe a mí, sino que también puede ser al área de negocios, al área de legal, al área de cumplimiento de AML. Entonces, debería ser algo mucho más articulado, no solamente, digamos que sea un área financiera. Si supongamos que el cambio haya sido un área financiera. Lo que les quiero decir con esto es que hay un tema de asesoría importante que tiene que dar el director de compliance en la eventual afectación a diferentes áreas. Evidentemente hay que prevenir, diseñar e implementar controles para proteger a la empresa de estos riesgos o a la entidad de estos riesgos. Y aquí es siempre relevante el tema de monitoreo de los controles. Y hay que conocer cuáles son las cualidades de los controles, la eficiencia que esos controles tienen, quién los documenta, cada cuánto los documenta, si son automatizados o no son automatizados, qué nivel de mitigación tienen y demás. ¿Ok? En la parte de detección está toda la parte de monitoreo que ya conocemos en gestión de riesgos, pero otro punto que es súper importante y es de los más relevantes es que es algo, o sea, la unidad de compliance es consultiva a la organización, tiene que asesorar normalmente. Y tal vez aquí se comete un error. A veces dicen, bueno, como tiene que estar asesorando, entonces tiene que ser alguien, tiene que ser un abogado de compliance. O sea, no necesariamente, ¿verdad? Tal vez tiene que ser alguien con un nivel de conocimiento muy integral de la organización, del tipo de negocio al cual está expuesta la organización y demás. Tiene que tener interacción con los entes reguladores en tiempo y forma. Hay que entregar la información que se requiere. Pero además de eso, hay que estar, digamos, en ese back and forth de información, de consultas, digamos, tener una buena relación con el ente regulador. Entonces, en síntesis, compliance requiere un monitoreo constante de los riesgos y controles, así como el monitoreo de cumplimiento de los compromisos asumidos por la entidad, sean estos legales o no. Entonces, cuando hablamos sean estos legales o no, es que hay unos que están establecidos a nivel contractual en muchos temas, pero hay otros que son, digamos que, buenas prácticas que están establecidas, el famoso cumplimiento de covenants también con multilaterales,
A veces no están contractuales, a veces, ¿verdad? Deberían de ser todo a nivel contractual. Sin embargo, qué sé yo, el cumplimiento con multilaterales, el cumplimiento con marcas, por darle un ejemplo, con Visa, con Master, eso es parte de, ¿ok? La función de compliance debe contar con autonomía suficiente para ir a la junta directiva e indicarle qué es lo que está observando. Tiene que tener la posibilidad de solicitar información en el momento que requiera cualquier área y no debería haber ningún tipo digamos, de, de afectación en temas de procesos y demás, ¿verdad? Y que la gente diga, pero mira, ¿por qué compliance me está solicitando esto? Bueno, tiene que tener esa independencia. Eso debe ser conocido para que no hayan este tipo de problemas. Y luego, vamos a ver, pueden acceder a temas no solamente de información física, sino también a nivel de sistemas, ¿verdad? Entonces, todo lo que ellos necesiten para identificar eventuales incumplimientos del tema de compliance, es importante que esta unidad cuente con esa autonomía. Normalmente, esa autonomía se la entrega a la junta directiva. Aquí hay algunas cuestiones bastante generales, pero que pueden hacer que la entidad caiga en problemas de cumplimiento, de compliance, ¿verdad? Vamos a ver. Cuando hablamos de consecuencias penales, económicas y reputacionales de la empresa, ok, esto podría afectar la continuidad de negocio. Hay temas de transparencia importantísimos. Hay algunas entidades que podrían o no, ¿verdad? Estar verificando cuál es la interacción de sus diferentes directores y demás, y resulta que por ahí salió algún director con algún tema de caso de corrupción y demás. Eso tuvo que haber sido visto previamente, tiene que ser conocido por la entidad y tiene que tratarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de repente llega un periodista, dice la entidad X con el director X tiene una situación de corrupción específica, por lo tanto, eso podría hacer que la gente pierda confianza en las entidades. También aquí hay temas relevantes que cuando nosotros contratamos entidades que bajo nuestro nombre hacen ciertas gestiones, por darle un ejemplo, entidades de cobro, entonces tenemos que tener cuidado porque de repente dice, mire, le llamamos del banco XYZ y usted tiene que pagarme hoy y resulta que la persona le dice, mire, no tengo las posibilidades de pagar y demás. Y resulta que este cobrador no utilizó métodos, digamos, como muy amigables, ¿verdad? Para solicitarle al cliente que pagara. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el cliente? Eventualmente puede ir a quejarse, ¿verdad? Si es que existe una ley en el país específicamente para esto, o puede también denunciarnos a nivel de redes sociales y ya eso genera un problema con la marca. Resulta que de repente nosotros hemos estado invirtiendo un montón de dinero en temas de mercadeo para mejorar la posición de la marca y por una situación de estas, digamos, podemos empezar a perder. Entonces, hay que tener esto en consideración. Escándalos financieros y de corrupción no es algo nuevo. Normalmente por temas de COVID-19 han resurgido muchos casos, temas de corrupción en nuestra Latinoamérica en términos generales. En Costa Rica se han dado varios casos. Entonces, también hay otros casos muy sonados, ¿verdad? De WorldCom, Enron y otros demás que ustedes pueden verificar, que son tal vez de los 10 casos más sonados eh, a, nivel, a nivel de escándalos financieros, siempre por temas de compliance. Ustedes verán que siempre es por temas de compliance. Vamos a ver, independientemente de la naturaleza o sector de la organización, la idea de tener una gestión de compliance es que la eventual afectación no tenga tanto impacto, ¿verdad? Ni a nivel financiero ni a nivel reputacional, si es que va a existir. Pero para eso hay que hacer una gestión preventiva. ¿Cómo convive, cómo funciona, digamos, todo el sistema de compliance en una organización? Bueno, está toda la parte de la dimensión de gobierno corporativo que ya conocemos, están los accionistas, dueños y otras partes interesadas, se establece estrategia, se establece una estructura organizacional, un proceso de gestión de riesgos, políticas, procedimientos y controles que normalmente se tienen que definir, hay que hacer monitoreos, hay reportes financieros y no financieros que van a diferentes entidades,
todo esto es lo relacionado con, digamos, cumplimiento y compromisos. Y podrían haber otros temas legales, laborales, contractuales, temas de marca, como le dije, cumplimiento de covenants y demás, que podrían estar por aquí implícitos. Todo eso es la base legal y constitución de regulaciones generales, sectoriales, estatutos y poderes, todo sobre una base legal, que es el cumplimiento de los compromisos más el cumplimiento de los requisitos obligatorios de estas bases legales es lo que se conoce como compliance. Entonces, este es tal vez el mejor mapa para ver, digamos, en términos generales, qué es lo que compone compliance. Sin embargo, por ahí podemos ver, vamos a ver otros componentes más adelante. Estos son parte de los beneficios de establecer una función de compliance, de evitar condenas penales para empleados o accionistas de la organización, sanciones judiciales o administrativas, que esto, bueno, siempre puede suceder. Sin embargo, temas de multas económicas por incumplimiento de algunos temas regulatorios, pero bueno, es un tema también de monitoreo de riesgos. Siempre que hay una gestión de compliance adecuada, pues se mejora la competitividad de la organización. Inclusive ya hay muchas entidades que para establecer negocios con la entidad X dice, bueno, y usted tiene un sistema de compliance, tiene un canal de ética. Bueno, se acaba, tal vez se acaba, la palabra es bastante fuerte, pero digamos que se reduce bastante el tema de fraude interno mediante la creación de políticas y demás. ¿En qué se falla mucho? Que a veces las políticas no tienen sanciones bien establecidas. Entonces, ahí hay un tema relevantísimo, ¿verdad? Y se contribuye a la igualdad y justicia social de cada uno de los que formamos parte de toda la organización en términos de compliance. Línea ética es otro punto muy relevante del área de compliance y es el tema de denuncias, ¿verdad? Entonces, hay canales de denuncias y hay cumplimiento de leyes orgánicas de protección de derechos digitales y demás. Esto es una ley establecida en Europa que se está tomando como modelo para muchas de nuestras organizaciones en Latinoamérica. Entonces, el denunciante envía la denuncia. Estos son los aspectos básicos que deberían de existir. Nuestro sistema tiene que garantizar una seguridad técnica y proteger el acceso de terceras partes. También tiene que permitir un diálogo confidencial y después darle una gestión. Entonces, cuando se hace esa recepción de denuncias, se hace un sistema de gestión. Básicamente aquí la idea es que los colaboradores o quien requiera hacer una gestión de denuncia, podrían ser hasta los clientes, puedan hacerlo mediante diferentes canales que estén abiertos para todos los stakeholders y que 24/7 pueda establecer denuncias. No es que vamos a tener una persona ahí 24/7, pero digamos podríamos tener algún tipo de herramientas que nos permitan recibir denuncias a cualquier hora del día. Esto se documenta, se clasifica de acuerdo al tipo de denuncia, se hacen informes y se generan estadísticas para generar valor. Ahora, ¿qué podría denunciarse en una línea ética? Temas relacionados con fraude, temas relacionados con lavado de activos, conflictos de intereses. Digamos, aquí hay que tener muchísimo cuidado porque aquí, ¿verdad?, hay temas en este otro de relaciones laborales, donde se hacen temas de acoso laboral o sexual, trato inadecuado, uso de poder y discriminación. Aquí hay bastante, hay un análisis importante, ¿verdad? Porque a veces se dan situaciones ya personales que pueden afectar a la organización. Temas de corrupción y soborno, seguridad de la información, incumplimiento de normas y políticas e incumplimiento de leyes aplicables. Pero aquí el tema no es quién denuncia, ¿verdad? ¿Quién denuncia? Sino el tema es qué se denuncia. Y aquí es importante tener, evidentemente, ética aplicada en estos temas, porque de repente, cuando hay relaciones de poder, supongamos un caso, una persona puede denunciar a un director de una entidad por temas de acoso laboral o acoso sexual. ¿Qué termina pasando? Bueno, despiden a la víctima, ¿verdad? Tal vez son temas muy complicados, ya hay muchos casos de esos, ¿verdad? Normalmente así terminan. Entonces, hay que tener temas de ética bastante arraigados para poder gestionar este tipo de denuncias. ¿Cómo funciona el gobierno corporativo, la cultura general de riesgos y de cumplimiento y demás? Entonces, basados en un plan de transparencia y ética empresarial, en donde hay ciertos elementos, hay un enfoque basado en riesgos y hay ciertas fases, podríamos decir entonces que
tenemos políticas, procedimientos, se documenta, tenemos una estructura organizacional, órganos de control, tenemos adecuada comunicación de la información, una infraestructura tecnológica importante, capacitaciones dirigidas y demás. Esos son los elementos que permiten tener una cultura de riesgos, ¿verdad? Pero sin embargo hay algunos participantes, ¿verdad? Dentro, fuera de la organización que podrían generar o que representan factores de fraude, qué sé yo, productos y servicios, temas de contrapartes, canales de distribución, proveedores, distribuidores, en fin, ¿verdad? Hay otros riesgos que están asociados al fraude, que son todos los que ya conocemos, operativo, legal, de contagio, de procesos, de sanciones, en fin, hay varios aquí que dependiendo de los riesgos a los cuales está expuesta la entidad. Y están las etapas de gestión de riesgo de fraude, bueno, identificarlos, medirlos, controlarlos, monitorearlos, que es normalmente los 5 verbos que tiene uno en temas de gestión de riesgos. Ahora, ¿qué fases hay para poder atacar esto? Bueno, hay que hacer un adecuado diseño del control de riesgo de fraude, hay que revisar los planes de control de riesgo de fraude, precisamente porque los controles a veces, como les digo, pierden efectividad. Hay que ver qué recursos tenemos. En temas de prevención hay que ver temas de rendición de cuentas, evaluar el riesgo de fraude de manera constante, hay que monitorear a los clientes, hay que capacitar, hay que inclusive estar haciendo ajustes al sistema de control interno, ¿verdad? Que eso nos lleva a programas de detección, ¿verdad? Entonces, la idea aquí es ser prospectivo y no post-mortem. Normalmente somos post-mortem, ¿verdad? Entonces, la idea es que teniendo todos estos elementos aquí, podamos ser preventivos. Como decía un amigo mío, no ver por el retrovisor, sino ver por el parabrisas. ¿Okay? Hay que establecer programas de investigación. Como les dije, hay que tener muchísimo cuidado en los temas de líneas de ética y demás, qué es lo que se denuncia, ¿verdad? No quién denuncia, sino qué es lo que se denuncia y cómo se trata. Y bueno, ya ver temas de respuesta, ¿verdad? Terminaciones de vínculos con contrapartes, acciones legales, civiles o penales que podrían estar tipificadas en nuestras políticas y demás, o ya en temas de leyes aplicables al país, temas de seguros, revisión. Y aquí hay un tema relevante. Una vez que nos dimos cuenta que podría ser que nada de esto haya funcionado, aquí hay una nueva revisión de controles. Ok, ¿qué sucede normalmente en los canales de ética, con las líneas de ética? ¿Qué se denuncia o qué esperaría uno que se denuncie? Pues todo lo que vimos acá, ¿no? Pero a veces se observa que dice, bueno, en el baño de hombres no hay papel higiénico, o el baño de hombres huele feo, o el microondas no calienta, o no hay azúcar en la soda. Bueno, cosas de esas se ven a veces, que sirven para trabajar el tema de organizacional, pero básicamente también hay que informar bien a los colaboradores de cómo es que funcionan los canales de ética, cuáles son los tipos de denuncias, cómo se garantiza la confidencialidad y cómo se tratan este tipo de denuncias. ¿Qué debe contener un programa de ética empresarial? Bueno, no solo cumplir por cumplir la regulación, ¿verdad? Sino incorporar mejores prácticas que, digamos, que permitan que los canales de ética generen valor, ¿ok? Como ya les comentaba, es indispensable conocer la actividad de la empresa, el giro ordinario, la actividad de negocio, inclusive de acuerdo al tipo de rol podría ser que alguna actividad de negocio no me afecte, ¿verdad? Conocer cuáles son los productos y servicios que se ofrecen, a quiénes van dirigidos. Aquí hay temas relacionados con gobierno corporativo, específicamente en canales de ética, para que la gente también conozca cómo es que funcionan las instancias de investigación. Hay que tener conocimiento financiero también, porque podrían ser que algunas de esas cuestiones puedan afectar la gestión financiera. Digamos que es bastante integral todo lo relacionado con temas de ética, muy integral, porque inclusive hasta los mismos clientes podrían presentar denuncias. Eso hay que tenerlo claro, ¿ok? En temas de gobierno corporativo tienen que tomarse en consideración todas las personas físicas o jurídicas que estén actuando en nombre de la organización y podrían generarnos a nosotros problemas de ética empresarial, ¿verdad? Bueno, ahora la gente en redes sociales pues tiene mucha posibilidad de decir muchas cosas y de
y y de presentar a la entidad ante incumplimientos, digamos que normalmente no se conocen si no fueran por temas de redes sociales, pero es importante tener eso en consideración. ¿Ok? Aquí tenemos un mapeo constante de los vínculos empresariales. Hay que ver qué eventuales situaciones podrían generar acciones de corrupción. Hay que ver temas de nexos con el Estado, particulares, campañas con partidos políticos y demás. Ese es otro tema que a la gente, digamos, le genera pérdida de confianza, que de repente alguna entidad está muy apoyando muchísimo algún tipo de candidato y ese tipo de candidatos se vio inmiscuido en temas de corrupción, entonces hay que tener cuidado con esto. Es un tema de junta directiva, ciertamente. Hay que tener manuales de gestión, ¿verdad? Evidentemente tienen que indicarse cómo se van a establecer ciertos controles para evitar violaciones al marco anticorrupción o temas relacionados con ética. Tiene que ser promulgado, conocido, comunicado e inclusive hasta evaluado. Algunas veces es bueno establecer e-learnings para que la gente sepa qué es el canal de ética, cómo funciona y demás. Y bueno, hay que tener procedimientos diseñados para promover el comportamiento ético a nivel de la organización. Estos manuales no son una receta, pueden ser para diferentes tipos de organizaciones, todos van a ser diferentes, ¿verdad? No, lo que pasa es que siempre hay que tener, digamos, como ciertas bases. Sin embargo, el desarrollo de estos marcos de ética o estos líneas de ética y marcos de compliance y demás, no, como les digo, no es algo, digamos, que se pueda copiar. No es que si yo trabajé en el banco X y de repente me voy al banco Y, porque cambié de trabajo, me va a llegar ese código de ética y va a funcionar igual, o ese marco de compliance. Aquí hay algunas recomendaciones que debe incluir, que algunos funcionarios asignados deben de gozar de independencia y capacidad de decisión para tomar decisiones, para llegar hasta auditoría interna, junta directiva, cualquier instancia de gobernanza, eso es importantísimo. Y algo que normalmente afecta muchísimo y es normas para entrega de obsequios, pagos de viajes, contribuciones electorales, donaciones, patrocinios. Esto, digamos que siempre se deja ese problema ahí. Y, bueno, que usted vea que no lo comprometa, pero bueno, de repente, si usted acepta un lapicero, puede ser que el lapicero sea muy bonito y valga $20. Pero puede ser que le entreguen un lapicero que valga $400 y se lo comprometa. Entonces usted decía, no, pero era un lapicero, nada más. No, es que eso tiene que estar bien definido en temas de canales de ética. Hay muchos clientes que te mandan algún tipo de obsequio por algún tipo de gestión y entonces podría ser que lo comprometa en temas de ética. Procedimientos contables financieros, consolidación de canales de comunicación, planes de capacitación. Vean lo amplio que es lo que debe tener un programa de ética empresarial. Cuando hablamos de un mapa de riesgos en compliance, pasando de tema, es que obviamente va todo, digamos que conectado, ¿verdad? Siempre tenemos que identificar los inventarios de riesgos y la descripción de los mismos. Ahora, ¿para qué sirve un mapa de riesgos? Bueno, primero, para tener un mapeo específico y a la hora de que haya alguna situación no ir a verificar qué es lo que está pasando eventualmente, sino que tenerlo ya mapeado en esta herramienta, ¿ok? Aquí se van a ver de forma visual los riesgos de incumplimiento que existentes en el momento. Podría ser que se estén incluyendo unos adicionales, pero normalmente es todo tenerlo de forma visual en el momento que algo suceda, ¿ok? Cuando algo se materialice. Entonces, ¿qué debe tener los mapeados de riesgos? Bueno, o los mapas de riesgos. Bueno, el inventario de riesgos y descripción de los mismos, responsables de cada riesgo, probabilidad de ocurrencia ante un evento que se esté dando de manera negativa, cuál es el impacto de ese incumplimiento. Bueno, aquí está la fórmula que es muy básica, que es probabilidad por impacto, ¿verdad? Esos riesgos, pero ¿cuál es el impacto de ese incumplimiento? De repente puede ser que a veces no estemos incluyendo en los mapas de riesgo algo que normalmente podría no darse, ¿verdad? Pero cuando se dé sea un bombazo para la entidad, ¿ok? Entonces, tal vez la probabilidad de ocurrencia es baja, pero cuando ocurre el impacto es altísimo. Entonces,
en este tema es muy relevante tomar en consideración también los que no se materializan normalmente. El apetito de riesgo de la organización y bueno, básicamente es un mapa de riesgo que todos conocemos, donde se verifica cuáles son los riesgos de incumplimiento que podrían estar afectando de mayor intensidad a la organización. Entonces, por aquí podrían estar establecidos. Entonces, esto es evidentemente una parte integral de la presentación, pero bueno, la idea es que ustedes tengan aquí también en algunos aspectos que tomen en consideración para eventualmente hacer algunas áreas de mejora en los mapas de riesgo. También tenemos que tener una matriz de cumplimiento normativo en donde diga cuál es el número de reporte, cuál es el nombre del reporte que se tiene que entregar a la entidad, a qué entidad se tiene que entregar. En este caso yo puse SUGEF, que es la Superintendencia General de Entidades Financieras en Costa Rica. ¿A qué dato específico atañe este reporte? ¿Con qué periodicidad se debe enviar? ¿En qué fecha máxima? ¿Quién es el área responsable? ¿Quién es la persona encargada del envío? ¿Cuál es el formato del envío? Si es XML, si es Excel y demás. ¿Por qué tipo de sistema? ¿A qué regulador aplica? ¿A qué subsidiaria aplica? Si se envió correctamente o no. ¿Por qué se envió de manera incorrecta? Si es que se envió de manera incorrecta. Los planes de acción para verificar por qué fue el incumplimiento y la fecha estimada de implementación. Entonces, esto es una matriz de cumplimiento normativo básica que debería tener toda entidad que tenga que estar emitiendo información a los diferentes interesados. Ya casi terminando, en temas de sistemas de información gerencial, hablamos que los sistemas de información gerencial, bueno, estos son varios conceptos. La gente considera que un sistema de información gerencial simplemente es un sistema y demás, pero no. Esta es la definición que a mí más me gusta, se la leo textualmente. Se define como el resultado que se obtiene en la relación e interacción de elementos de un sistema de información. Estamos hablando de personas, hardware, software, datos, tecnologías, procedimientos, los cuales de manera organizada y colaborativa tienen como propósito resolver los problemas que se presenten en una organización. Entonces, todos nosotros formamos parte del sistema de información gerencial. Una imagen que permita tomar una decisión es parte del sistema de información gerencial. Un correo electrónico enviado es parte del sistema de información gerencial. Ahora, lo que pasa es que hay datos estructurados y no estructurados y demás. Pero bueno, estas son varias definiciones, pero como les digo, para mí esta es la más completa de qué es un sistema de información gerencial. ¿Por qué es importante un sistema de información gerencial? Pues es la que nos da la base para tomar datos, para tomar decisiones relacionadas con la gestión de compliance y otros riesgos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que conforma? Bueno, un sistema de información, cómo se manejan los datos, cómo se extraen, cómo se transforman, cómo se analizan, cómo se interpretan. ¿Ok? La normativa interna también conforma el sistema de información gerencial porque muchos de los controles establecidos en los sistemas están de acuerdo a esta normativa. La reportería en general, bueno, Excel, Word, correos, actas, minutas, imágenes que sirvan de una u otra manera para la toma de decisiones. Y los sistemas de hardware, personas y entes reguladores, que son piezas claves de este engranaje. ¿Qué atributos tienen la información que salen de los sistemas de información gerencial? El nivel jerárquico. Entonces, de repente, a veces le enviamos a un gerente general una presentación de 400 filminas y esta persona no tiene chance de ver eso específicamente porque es demasiada información. La información tiene que ser más resumida conforme más alto sea el nivel de jerárquico. El acceso a la información tiene que ser accesible en cualquier momento para tomar decisiones cotidianas o no programadas. Tiene que comprenderse igual. No es lo mismo. O sea, tiene que darse la misma interpretación si es Pablo o si es Mónica que revisa cierta información y cómo se le da tratamiento y alcance a la información, cómo se comunica, inclusive si la información tiene un enfoque resumido, detallado, interno, externo, frecuente, histórico, ocasional. En fin, son partes de las características de los atributos de la información. Aquí les dejo, digamos, algunas normativas que ustedes podrían consultar. El World Compliance Association, se lo recomiendo muchísimo. Ustedes aquí pueden vincularse, les da normativa, les da tips de gestión de cumplimiento normativo. El ISO 37301, que es la gestión de cumplimiento normativo per se. Aquí están, digamos, son 10 aspectos que contempla el ISO 37301.
que ustedes pueden tomar en consideración. Aquí se los dejo una presentación, no vamos a entrar en eso porque es bastante tedioso, es bastante técnico, pero básicamente es lo que hemos conversado, ¿verdad? Las normativas, definiciones específicas, cuál es el contexto de la organización, cuál es el compromiso de la organización en la gestión de compliance, cómo se planifica la gestión de compliance, qué tipo de apoyo hay a nivel de gobierno corporativo, cómo se opera, cómo se evalúa el desempeño de compliance y cómo se establecen los planes de mejora. Entonces, en este sentido es importante, digamos, que exista, digamos, esa interacción en las diferentes áreas para que estos 10 componentes sean bien gestionados. Esta otra normativa que es la ISO 37002, que es la relacionada con temas de ética, se la recomiendo muchísimo también. Aquí hay mucho de lo que sale aquí de esta presentación, de lo que es lo que debería contar un sistema de ética, sale de este ISO. Y luego el famoso COSO, ¿verdad? Que es un marco de control interno que establece, digamos, 3 tipos de objetivos: los operacionales, los objetivos de información y los objetivos de cumplimiento, ¿verdad? Los operacionales es la eficacia y eficiencia de los procesos de la organización, incluidos los objetivos de desempeño y financieros y demás. ¿Qué objetivos de información existen en los diferentes reportes y demás? ¿Y qué objetivos de cumplimiento hay? Esos están en este famoso cubo, ¿verdad? Entonces, estas filas representan los 5 componentes de una organización. Estos 3 que están arriba representan los objetivos, y estos 5 y estos que están acá representan a la organización como un todo. Entonces, podríamos tener objetivos de cumplimiento para el área de evaluación de riesgos, ¿verdad? Entonces, dependiendo, ¿verdad?, de cómo usted lo esté observando. Entonces, estos componentes que están acá, ¿verdad?, vamos a hacer una revisión de los objetivos de información con el componente de evaluación de riesgos para no sé, supongamos para la unidad de riesgo de crédito. Así podría funcionar esto. Y bueno, muchachos, hasta acá lo que es lo relacionado con cumplimiento normativo. Evidentemente es una pincelada bastante a alto nivel. A esto hay que entrarle mucho. Hay temas ¿verdad?, muy ya granulares que se pueden observar en la gestión de cumplimiento normativo, pero era para que ustedes observaran la importancia que tiene y, digamos, todo lo que abarca. Mónica. Pablo, muchísimas gracias por toda esta información tan interesante, tan clara que nos acabas de compartir sobre la gestión de cumplimiento normativo. Un tema que, como vimos, tiene muchas aristas. Pudimos aprender un poco y profundizar más en lo que es el riesgo legal, también en lo que es la línea ética y el programa de ética que se debe implementar en las organizaciones. Y finalmente nos mostrabas un poco sobre lo que es el mapa de gestión de riesgos en compliance y nos recomendabas algunas normativas que regulan y hablan sobre el cumplimiento normativo. Muchísimas gracias. Los asistentes han estado muy activos, nos han estado compartiendo sus inquietudes, pero antes de dar inicio a esta sesión de preguntas y respuestas, le voy a dar la palabra y la bienvenida a mi compañero Luis Felipe Perdomo, quien nos va a contar y a mostrar cómo en Pirani también actualmente estamos ayudando a las empresas a cumplir las normativas a las que están obligadas. Entonces, Luis Felipe, hola, ¿cómo estás? Y cuéntanos cómo Pirani, a través del módulo de cumplimiento normativo, puede ayudar a las empresas de toda Latinoamérica a cumplir los diferentes requisitos y regulaciones que están obligadas a hacer. Adelante, Luis Felipe. Hola, buenos días. Mucho gusto. Mi nombre es Felipe Perdomo. Hago parte del equipo de Customer Success, específicamente temas de consultoría para la organización. Y como bien lo mencionó Mónica, bajo la premisa o bajo la excelente presentación de Pablo, les voy a mostrar cómo trasladar lo que mencionó Pablo a la herramienta que es nuestra esencia para que ustedes pues hagan partícipe de la teoría a la práctica. Listo, les voy a compartir pantalla y pues para que ustedes vean cómo vamos a iniciar completamente. Listo. Listo, chicos. Entonces, Pablo inició con una palabra muy específica que a mí me gusta bastante, correspondiente al tema de cumplimiento normativo, ya que es un tema, entre comillas, regulatorio y funcional dentro de las organizaciones, y es
que todo se encuentre conectado. ¿Listo? Normalmente las organizaciones segmentan ese labor entre la gestión de riesgos con el cumplimiento normativo. En la parte izquierda de sus pantallas, chicos, para que ustedes vayan interiorizando la información, ustedes pueden describir, crear y almacenar diferentes normativas que les va a llevar al cumplimiento de sus objetivos organizacionales. Puede ser una política, puede ser una circular, puede ser básicamente el manual de ética o sencillamente el proceso de conducta empresarial. Viene referenciado a diferentes niveles de la organización bajo lo que ustedes quieran crear. En la parte izquierda también debajo donde nos menciona la palabra actualizar la norma, nos habla de toda la estructura de la normativa, la criticidad de la norma porque yo necesito cumplirla porque sí o sí es un ente certificador o sencillamente necesito saber si esta responsabilidad que tengo tiene una fecha de implementación máxima para tal fecha, o mejor aún, puedo asignarle diferentes actividades que me permiten el cumplimiento amarrados a diferentes responsabilidades. En ese orden de ideas, me permite a través de los numerales de certificación de normativas políticas empezar a generar su cumplimiento. Cumplimiento que pues esta herramienta les va a ayudar a ustedes a cumplir con esos objetivos organizacionales. Y no solo significa que ustedes van a tener, digamos, una herramienta que les permite en el tiempo tener esa implementación, sino también les permite interactuar con lo mismo. Fíjense que estamos hablando de una relación entre el cumplimiento normativo, la gestión de riesgos, exactamente en el ciclo donde empieza la identificación y la mitigación del mismo con los controles. Entonces, fíjense que en la parte inferior yo puedo relacionar comentarios que me permiten determinar su cumplimiento, cómo llevo esa normativa, cómo le estoy asociando los diferentes seguimientos a las labores que tiene algún tipo de responsable para cumplir con esto. Le puedo subir información para tener requisitos del cumplimiento o sencillamente hay una pregunta o existe una pregunta que me pareció muy válida. ¿Cómo hago para el tema de los controles? ¿Cómo relaciono pues el tema de los controles? Fíjense que una normativa también puede ser un modelo de que yo robustezca mis controles. Puedo relacionar mis controles, si mi control se encuentra documentado, puedo basarla con lo que se refiere en alguna de las políticas. Fíjense que ahorita Pablo nos habló mucho de la 37.001, de la 37.001, de la 37.002. Eso lo puedo apalancar con diferentes controles. Yo relaciono, por ejemplo, la auditoría interna acá. Entonces, eso me permite manejar el sistema como un todo, mantener mi ecosistema de riesgos relacionado, enfocado en el cumplimiento normativo. Y no solo significa eso, significa también que yo voy a tener porcentajes de cumplimiento. Esos porcentajes de cumplimiento me permiten a mí determinar mi normativa cómo está, cómo se visualiza en el tiempo, cómo la llevo, su criticidad es alta, media o baja. Y asimismo, la normativa va a ir encaminada al todo relacionando los procesos que la acompañan. Puedo diligenciar, almacenarle los diferentes procesos, los riesgos que se encuentran dentro del mismo. Fíjense que ahorita estamos hablando de un tema de riesgos de identificación, multas o sanciones, pérdidas de certificaciones, en sí, cualquier tipo de riesgos que a ustedes se les ocurra para a cabo o que esté centralizado en el mapa de calor. ¿Listo? Relacionar eventos o lo que mencionaba Pablo con lo que la línea ética y finalmente responsables a niveles de visibilidad. A mí no me interesa que, por ejemplo, Mónica vea las normativas que tiene correspondiente al área de riesgos y a mí, Felipe, no me interesa ver que Pablo vea, por ejemplo, las de control interno, las de auditoría. La herramienta les permite manejar a ustedes un nivel de visibilidad con el objetivo de que ustedes manejen una integralidad también de la información. ¿Listo? No solo significa eso que ustedes pueden amarrar procesos, normativas, tener numerales, enfocar, digamos, sus procesos internos y externos, asociar certificaciones bajo un tema de mitigación e identificación de riesgos, cumpliendo con la parte, entre comillas, llamada compliance, sino también les permite a ustedes crear diferentes riesgos que van a hacer que ustedes los puedan utilizar en el tiempo, crear diferentes riesgos y también hacer el mismo ejercicio, amarrarlos a los procesos, establecer el contexto, el tema de identificación, cuantificar básicamente cuánto queda el riesgo. Fíjense que automáticamente el mapa de calor me maneja una estructura y me permite a mí
dar esas asociaciones, que es manejar el todo. ¿Listo? Y por último, chico, querías mostrarles a ustedes acerca de la reportería, porque ustedes, si bien es cierto, pues manejan un módulo de cumplimiento normativo, manejando una estructura con planes de acción, manejando una estructura con controles, manejando una estructura con riesgos que van a ir amarrados a ese cumplimiento normativo. Es indispensable también tener reportería o gráficas que me permiten determinar el tiempo, los niveles de criticidad o sencillamente mostrar a la alta dirección o a quien corresponda. La herramienta es integral. Por debajo ella tiene asociaciones, pero por debajo les amarra la información con el objetivo de que ustedes puedan ver las características correspondientes para manejar el riesgo inherente, el riesgo residual, los diferentes sistemas que lo acompañan y tener una dimensión en cuanto en el tiempo, que esa dimensión pues ustedes la van a ver reflejada y contrastada con lo que vimos ahorita en el módulo de cumplimiento. Puedo ver básicamente mi mapa de calor estructurado y los riesgos que lo acompañan, cuáles son los riesgos que lo acompañan, el perfil de riesgo, y si yo deseo, pues también puedo incursionar con el apetito al riesgo. Listo, lo puedo ver por riesgo, por macroproceso, o sencillamente puedo ver la información por perfil de los procesos, perfil organizacional, una matriz de solidez del control y relacionar los eventos de acuerdo a su criticidad. Entonces, fíjense que ustedes van a manejar un módulo que es completamente integral al cumplimiento normativo, no sin antes, siendo, digamos, voy a decir la palabra egoísta, no sin ser egoísta con el cumplimiento normativo, porque muchas organizaciones lo que hacen es crear las normativas, dan un cumplimiento, asignan un responsable, pero no hacen una gestión completa. Esa gestión completa precisamente háblese o por algo ustedes están, digamos, en un mundo de riesgos donde relacionan las normativas, las políticas internas y externas. Eso pues claramente les permite a ustedes hacer el cumplimiento de sus normativas, llevar a cabo una gestión del riesgo, les permite a ustedes tener unos niveles de visibilidad para los diferentes, valga la redundancia, niveles organizacionales, pueden relacionar eventos o posibles situaciones que ustedes no se esperan que les alimente su sistema, relacionar módulos de plan de acción o relacionar planes de acción asociados al cumplimiento o el incumplimiento de la normativa. Y por último, reportería o gráficas que les permite a ustedes cumplir en el tiempo con lo que requieren y hacer un análisis no solo de seguimiento, sino también de juzgar la información, de analizar la información, dar un análisis que les permite a ustedes llevarlo a junta directiva y decir, ven, recordemos que el área de riesgos es para la toma de decisiones, ¿no? Entonces me permite terminar el incumplimiento, saber qué riesgos lo acompañan, qué controles están acompañándolo, saber qué me está sirviendo para la identificación del mismo y si estoy contrastando los controles con mi cumplimiento normativo con el objetivo de que yo tenga un todo en el tiempo y ese todo pues me permite manejar un ecosistema lo más idóneo posible. ¿Listo? Por último, chicos, quería mostrarles a ustedes el módulo de planes de acción donde también está amarrado al cumplimiento normativo, está amarrado, digamos, a definiciones que ustedes les van a ayudar a cumplir con sus normas. Fíjense que aquí está el módulo de planes de acción, tengo la relación con el plan de acción y le puedo asociar esas normativas que van conmigo. Guía para la identificación de los peligros en seguridad y salud ocupacional, básicamente este tiene y se ve un cumplimiento de un 20.59%, es un punto medio. Entonces, bajo esos planes de acción y esas acciones, me permite manejar también un monitoreo y en el tiempo manejar un seguimiento que posiblemente me va a ayudar a mí para dos cosas. Uno, mitigar riesgos que acompañen, porque recordemos que estas normativas no se crearon por crearse, sino que estas normativas tienen un propósito y el propósito es tener marcos de referencia, guías de buenas prácticas, que al tener buenas prácticas en el tiempo voy a mitigar riesgos, ¿listo? O voy a fortalecer mi sistema en cuanto a los controles, ¿listo? Aquí les permite, o pues los invito a que ustedes hagan parte de la organización. Recuerden que tienen 30 días gratis. No sé si Mónica les va a ampliar la información, si no, pues me tomo el atrevimiento de decirles que ustedes cuentan con 30 días gratis para las personas que no lo tienen. Ustedes pueden ingresar a Pirani, se dan de alta
y pues pueden disfrutar de todos los módulos. Recuerden que no tienen no solo tienen cumplimiento, sino otros módulos como seguridad de la información, riesgo operativo y lavado de activos, tomando la relación con lo que estábamos viendo ahorita de cumplimiento normativo. Eso era todo lo que quería mencionar a ustedes. Muchas gracias, Mónica, por el espacio. Muchas gracias, Pablo, también por las apreciaciones. Y los dejo en compañía, Mónica. Claro que sí, Luis Felipe, muchísimas gracias por mostrarnos de una manera tan clara y contundente cómo en Pirani estamos ayudando a las empresas a cumplir de una manera muy fácil las normativas que están obligadas. Entonces, ya para terminar, como les mencionamos, vamos a nuestra sesión de preguntas y respuestas con Pablo a partir de toda la exposición que vimos. Los participantes, ustedes han estado muy activos, nos han dejado bastantes preguntas, vamos a hacer un par, porque por el tiempo pues ya se nos está acabando el tiempo. Entonces vamos a hacer un par de preguntas. Por aquí Alejandra Garzón, ella cuando estabas mencionando el tema de los riesgos emergentes, ella nos pregunta cómo mapearlos y si estos riesgos se deben incluir en el mapa general de riesgos de la compañía. Claro, vamos a ver, cuando hablamos de riesgos emergentes, estamos hablando de eventuales amenazas que podrían presentarse y que eventualmente podrían formar parte de la gestión integral de riesgos. Entonces, supongamos un caso específico. En corriente legislativa de algunos de los países vemos que hay una ley de tasas de usura y resulta que nuestro banco o nuestra institución es tarjetera y coloca tarjetas de crédito. Entonces, podría ser que esa ley se apruebe y en algún momento nosotros tengamos que, digamos, ponerle coto a los temas de tasas más allá del 30%, supongamos un nivel ahí. Entonces, en este caso nos va a afectar a nosotros toda la gestión de ingresos y demás, toda la parte financiera. Entonces, cuando hacemos una revisión de los riesgos emergentes, hay que darles seguimiento, hay que ver si son emergentes, pero podrían eventualmente ya materializarse como parte integral de la gestión de riesgos, para tampoco, digamos, levantar polvo donde no lo hay, ¿verdad? Es darle primero un monitoreo específico y en algún momento tomar una decisión si eso va a entrar en la gestión de riesgos de toda la organización y ahí sí ya debería estar como parte integral del monitoreo. Antes no. Perfecto, Pablo, gracias. Mario Lagos nos pregunta, ¿el modelo de madurez que presentaste aplica a todos los tipos de riesgo o solo a los riesgos de cumplimiento normativo? Aplica a todos los tipos de riesgo, pero más que a los tipos de riesgo es como la organización en términos generales. Entonces, tenemos una organización que gestiona riesgos, pero vamos a ver cómo está cada uno de ellos. Entonces, podríamos decir, ok, para riesgo de crédito sí estoy en un nivel optimizado, pero para riesgo de operativo estoy en un nivel ahorita aspiracional. La evaluación es muy específica de cada riesgo específicamente, claro que sí, pero después podría darse una evaluación general con todos los tipos de riesgo. Entonces, decir, del 100% de los riesgos que gestiono, un 40% están optimizados y un 60% en aspiracional. Perfecto, Pablo. Y hay una pregunta que fue recurrente dentro de varios de los asistentes y es que nos piden como aclarar cuáles son las principales diferencias entre las funciones del área de compliance, de control interno y de auditoría interna. ¿Cuáles son como esos límites que pueden tener estas tres áreas? Sí, esa pregunta es súper interesante porque siempre podría haber un traslape de, digamos, lo que son las funciones y responsabilidades de cada uno. Primero, que, bueno, las funciones de auditoría están muy bien establecidas, ¿verdad? En el sentido de que auditoría hace un aseguramiento razonable de todos los procesos que podrían afectar la gestión de la entidad, ¿ok? Para eso deben de haber manuales de auditoría, estatutos de auditoría y demás, ¿verdad? Y procedimientos de auditoría específicamente. Para compliance también. Ok, compliance es como una unidad de control, ¿verdad? Que debe verificar. Normalmente, ¿qué es lo que sucede? Que todo lo que es el cumplimiento normativo está desperdigado a nivel de toda la organización.
Entonces, el área de riesgos envía los reportes que tiene que enviarle a la superintendencia, y por allá el área de cumplimiento le envía a otros, y por allá el área de operaciones envía a otros. Pero ¿qué pasa si esos reportes no se envían en tiempo y forma? Entonces, compliance, esa debería ser una de las tareas específicas. Pero cuando hablamos de control interno, ahí es donde normalmente tenemos muchísimos problemas. A veces las áreas de control interno se consideran áreas de auditoría y no lo son, ¿verdad? Son áreas intermedias que lo que hacen es permitir que entre la unidad de negocios o la unidad de gestión hayan controles bien establecidos, documentados, presentes en funcionamiento, que de tal manera que cuando llegue la auditoría no observe, digamos, problemas de gestión. Entonces, sí está muy bien definido qué es un área de control interno, qué es lo que debe hacer, ¿verdad? No es un área de auditoría. El área de compliance es un área de control, ¿verdad? Sobre temas regulatorios y todo lo relacionado con otros compromisos legales y no legales establecidos a nivel de la entidad. Y el área de auditoría pues tiene súper definido, digamos, todo lo que es lo relacionado con su gestión. Para eso hay un plan de auditoría establecido al inicio del año, aprobado por el Comité de Auditoría, ratificado por Junta Directiva. Excelente, muy claro esto que nos estás comentando, que como dije, era una de las principales preguntas que tenían los asistentes. Voy a hacerte una pregunta más sobre los niveles de madurez, porque Jos Leiner Ledesma ya nos dice, ¿cómo iniciar con la determinación de los niveles de madurez? ¿Qué normas nos ayudan a determinarlo? Tal vez antes de empezar con esto de los niveles de madurez, perdone ahí que se me olvidó decir con respecto a la diferencia entre la unidad de riesgos y la unidad de compliance. Vamos a ver, la unidad de riesgos lo que hace es verificar toda la gestión de riesgos financieros y no financieros. En términos generales, el área de compliance es el cumplimiento normativo específicamente, ¿verdad? Entonces, un área de compliance no va a ir a verificar si estamos cumpliendo un indicador o no, ¿verdad? Eso le corresponde al área de riesgos. El área de compliance, como les digo, es relacionado a temas de ética, cumplimiento normativo en todo lo legal, no legal, ¿verdad? Pero que sí implique un compromiso para la organización, verificación de que los diferentes stakeholders estén cumpliendo la parte contractual en términos generales, así funciona, ¿ok? Luego, con respecto al tema de los mapas, digamos, de madurez, ¿ok? ¿Cómo empezar? Bueno, eso es un tema muy de apetito, ¿verdad? Muy de apetito, muy de autocontrol, muy de autoevaluación. Eh, no hay normas específicas para esto, no hay normas específicas para esto. Lo que sí hay que verificar, bueno, es qué marcos normativos yo quiero adoptar para empezar a decir, ok, a partir de ese marco normativo yo me quiero autorregular. Y ojo, no es necesariamente que yo me tenga que, vamos que certificar eso en una organización para adoptar un plan de calidad. Yo puedo tomarlo como referencia y a partir de ahí autorregularme. Y a partir de esa autorregulación empezar a establecer, decir, ok, no tengo políticas, no tengo procedimientos, los voy a desarrollar. Una vez que los tenga desarrollados, ok, a partir de ahí entonces yo empiezo a decir, ok, de esta política, de este procedimiento no estoy cumpliendo X, Y, Z. Entonces me autorregulo en términos generales, pero no hay algo como escrito, es un tema de apetito. Perfecto, Pablo. Y otra pregunta que nos hace, por ejemplo, Cilia Elena Cruz, ella dice, ¿el jefe de cumplimiento puede ser el mismo de riesgos o sí se deben diferenciar? Normalmente deberían diferenciarse. Obviamente, aquí hablamos de un tema de recursos, ¿verdad? Digamos que una organización muy pequeña eventualmente no podría tener un jefe de riesgos, un jefe de cumplimiento, otro de cumplimiento normativo y demás, ¿verdad? Eh, como decimos en Costa Rica, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no le alumbre. Pero el tema es que no haya un conflicto de intereses tácito que pueda afectar la gestión de la entidad. Ahora, si hay compañías que tienen mayor cantidad de recursos financieros para poder tener eso en diferentes gerencias, es lo ideal. Porque el gerente de riesgo le reporta al comité de riesgos, mientras que el de compliance le debe reportar a junta directiva. Y a propósito, otra pregunta que nos hacen Claudia Ivette López, ella pregunta cuál debe ser el perfil
del oficial de cumplimiento, del que esté al frente pues en compliance. Ok, sí, este tema, digamos, quiero siempre dejarlo claro, ¿verdad? El oficial de cumplimiento es relacionado con temas de AML específicamente, pero el encargado de cumplimiento normativo o el gerente de cumplimiento normativo, bueno, hay de todo en la viña del Señor, como dicen. Vamos a ver, he visto abogados, he visto gerentes financieros, he visto gerentes de operaciones, pero más allá de la profesión, es una persona que conozca muy bien el negocio, mi modelo de negocio. Entonces, tiene que ser una persona que tenga un conocimiento súper amplio, que conozca muy bien la organización, que si eventualmente hay una normativa que está afectando o que nos va a afectar, qué sé yo, a partir de 3 meses, como normalmente sucede en los entes reguladores, que nos dicen, mire, aquí está la normativa y en 3 meses va a empezar a funcionar así. Entonces, que yo tenga esa interacción, ese manejo de proyectos, para poder hacer cambios en los procesos, ver si necesito contratar personal y demás, pero eso es un tema colegiado. Entonces, el de cumplimiento normativo se convierte en un director de orquesta en ese sentido, donde va a llamar a ciertos participantes, por eso es tan importante que conozca bien la organización y el negocio en el cual está metido. Muchas gracias, Pablo. Y ya para terminar, unas últimas dos preguntas. Catherine Peraza, ella pregunta, ¿qué metodología recomiendas para evaluar la eficacia de los controles que nos ayuden a mitigar los riesgos de compliance? Perdón, Mónica, es que se me cortó un poquito, ¿me podrías decir? Sí, te repito. Repetir. ¿Qué metodología recomiendas para evaluar la eficacia de los controles y que nos ayuden a mitigar los riesgos de compliance? Ok, vamos a ver, cuando hablamos de controles, hablamos que los controles pueden ser específicos a cualquier tipo de gestión de riesgos, ¿verdad? Entonces, digamos que normalmente los controles no son específicos solo de compliance o solo de riesgo de crédito, o solo de riesgo operacional. Pero, ¿qué metodología hay? Tal vez más bien son como costumbres, ¿ok? Es tener una adecuada observación de los riesgos inherentes a los cuales está expuesta la entidad. Y entonces, ¿se acuerdan cuando hablábamos de nuevos productos y servicios? Bueno, resulta que si me meto un nuevo producto, entonces tengo nuevos riesgos a los cuales voy a verme expuesto, por lo tanto tengo que establecer nuevos controles. Entonces ahí fortalezco mi matriz de controles, ¿verdad? Normalmente eso es una matriz de riesgo operativo, que normalmente llevan las áreas de riesgo en el área de riesgo operativo, valga la redundancia. Entonces, en este sentido, lo que yo quisiera decirles a ustedes es que es un proceso continuo, ¿verdad? No hay una receta específica para esto. Hay muchas maneras de hacerlo. Hay entidades que son muy lentas, ¿verdad? Porque, digamos, venimos y le revisamos a Mónica, que es la gerente de operaciones. Pero hasta dentro de 4 años le llego a Mónica otra vez y en 4 años ha pasado un montón de cosas, ¿verdad? ¿Y por qué dentro de 4 años? Porque ahora voy a revisar el área de crédito y ahora el área de legal y el área de cumplimiento, entonces cuesta muchísimo llegarle, muchísimo, muchísimo llegarle. Entonces hay que establecer estrategias y como decimos también hay maneras de matar las pulgas para tener una gestión un poquito más rápida, pero lo que es la evaluación de controles es un proceso constante, continuo. Podríamos decir que para los riesgos más críticos, deberíamos de evaluarlos al menos cada año para ver si siguen siendo efectivos, si siguen estando presentes, si siguen estando en funcionamiento. Pablo, y la última pregunta nos la hace César Eduardo. Él quiere saber dónde debe estar ubicado el área de control interno en una organización. Si es en una gerencia, por ejemplo, en una gerencia particular como es la de riesgos. ¿Eso debería ser así o cómo? Eso va muy, muy parecido o muy en línea a la pregunta anterior de si tenemos que tener un gerente de riesgo de compliance. Vamos a ver, esos son temas que establece la organización a nivel de estructura, ¿verdad? Y es un tema de recursos financieros. Ahí, cuando hablamos de gerencia, evidentemente estamos hablando de más dinero, eventualmente más responsabilidades y una estructura que le responda a esa gerencia, ¿cierto? Entonces, he visto gerentes de control interno en varias entidades. Normalmente en instituciones públicas se da mucho más esto, pero vamos a ver, no necesariamente tiene que ser una gerencia, puede ser una jefatura intermedia además,
Pero independientemente que sea gerencia o que sea jefatura, lo importante es la independencia. Lo importante es que yo, como encargado de control interno, tenga la posibilidad de ir a donde Mónica y decirle: Mónica, yo voy a hacer una revisión relacionada con mi programa de control interno, necesito tal información. ¿Cuándo me puedes atender? Pero si Mónica me dice: no, no, mira, no te voy a dar esa información y demás, estás evidentemente o sea, afectando mi trabajo. Entonces, lo que puedo decirte en este caso es que independientemente que sea gerencia, ¿no? Que eso ya depende mucho de cómo la organización quiera establecer su estructura, lo correcto es que se cuente con independencia. Dependiendo de la complejidad de la entidad, podría ser que sí se requiera una gerencia. Excelente, Pablo. Muchísimas gracias entonces por estas recomendaciones, por estas respuestas tan claras a todas las preguntas que nos han dejado los asistentes. Les pedimos disculpas pues porque no alcanzamos a leerlas todas. Sin embargo, les agradecemos por haber participado en este evento, por estar tan activos, y los invitamos a visitar nuestro sitio web www.piranirix.com/es para que puedan conocer toda la oferta de valor que tenemos para ustedes. Tanto van a poder conocer nuestras soluciones integrales para la gestión de riesgos. Como vimos, actualmente tenemos un nuevo módulo para el cumplimiento normativo, y también en la Academia Pirani van a poder encontrar todo el contenido de valor sobre temas interesantes para nuestra industria, no solo de cumplimiento normativo, también van a encontrar temas de gestión de riesgos en general, temas de lavado de dinero, temas de seguridad de la información. Así que muy invitados a que visiten nuestro sitio y puedan estar al tanto de todo lo que les ofrecemos. A Pablo, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos hoy. Quedamos muy contentos con tu presentación. El público, los asistentes, te agradecen muchísimo por toda la claridad que tuviste con este tema que es de gran relevancia. Muchísimas gracias a todos por estar presentes hoy, y nos pasamos un poquito de tiempo, pero siempre es bonito y apasionante, y bueno, soy para servirles a todos.